Capítulo 3, donde nos quedamos la vez pasada en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores, de Tiro, Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos. De manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús, se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos adorarte ahora en esta mañana, que así como te cantamos con nuestras bocas, queremos ahora rendirnos ante la autoridad de tu palabra, Señor. Te pido que todos los que estamos acá podamos ser convencidos de nuestra necesidad de seguir a Jesús a través del mensaje de estos versículos que leímos, Señor. Señor, conocés todos nuestros corazones. Ninguno de los que está acá se puede esconder de tu mirada. Conocés a los que son tuyos, Señor. Conocés a los que están engañados. Conocés a los que se están esforzando por querer mantener una apariencia de cristianos y no lo son, Señor. Conocés a cada uno de los que estamos acá, Señor. Yo te pido que en esta mañana tu palabra, con el filo de una espada y con precisión, pueda llegar a cada uno de los que estamos acá, Señor, y llevarnos a Jesús. Llevarnos a Jesús. Convertirnos, que todos los que estamos acá, sea como estemos ahora, podamos salir de este lugar siguiendo más fielmente a Jesús, entendiendo mejor lo que implica seguir a Jesús, Señor, y estando dispuesto a hacerlo. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero comenzar poniendo sobre todos los que estamos acá, sobre todos ustedes, una pregunta, ¿sí? Una pregunta que quizás se la hicieron al principio, cuando empezaron a visitar esta iglesia, pero que después con el tiempo ya no se lo han vuelto a plantear. Y la pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes es: ¿qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué se supone que hacen en este lugar? ¿Sí? ¿Qué hace que se levanten temprano un domingo como el de hoy, que estaba para quedarse en cama? ¿Bien? ¿Qué hace que se levanten temprano un domingo y vengan a un sitio a cantar, ¿cierto? A escuchar a alguien hablar acerca de un libro antiguo, de una persona, ¿no es cierto?, que anduvo por acá hace 2000 años? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes relacionándose con personas que son tan diferentes a ustedes? ¿Sí? Personas que probablemente, si se las hubieran cruzado afuera, quizás ni siquiera tendrían una relación o una amistad con ellos. Y acá están, relacionándose con gente, con perfectos desconocidos, ¿sí? Personas a las que
con las que quizá no tendría una amistad. ¿Por qué están acá? ¿Por qué vienen a escuchar acerca de seguir a un tal Jesús? ¿Por qué vienen a esta iglesia? Bueno, Marcos escribió esta sección que hemos leído para que nosotros podamos respondernos a nosotros esa pregunta de qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Sí? Él escribió para que nosotros podamos vernos en el espejo, ¿sí? En el espejo de algunas personas. Acá Marcos nos habló de varias personas, nos habló de multitudes, nos habló de personas a las que Jesús llamó, ¿bien? Y Él quiere mostrarnos algo acerca de estas personas, pero para que nosotros nos veamos en el espejo de esas personas. Y nos preguntemos, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hacía esta multitud siguiendo a Jesús? ¿Qué hicieron estos 12 que Jesús llamó? ¿Por qué aceptaron el llamado de Jesús? ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué ellos estaban ahí con Jesús? ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? ¿Por qué los 12 aceptaron el llamado de Jesús? ¿Y por qué yo estoy acá? ¿Por qué vengo acá cada domingo? Bien. Responder a esta pregunta, créame que es muy importante y va a ser revelador para todos nosotros, que podamos responder con claridad esa pregunta, porque nos va a llevar a examinar las motivaciones, nuestras motivaciones. Responder por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy edificando un estilo de vida alrededor de Jesús, de la iglesia, de los demás cristianos? Bien, y al vernos en el espejo de esta gente vamos a poder ver nuestras propias motivaciones y vamos a poder ver con claridad o con más claridad si es que el Señor realmente nos salvó, como planteaba Pablo al principio, o si lo estamos siguiendo como en una manada. Bien, lo estamos siguiendo como una manada y aún así estamos todavía perdidos en nuestros pecados. Bien, así que yo quiero que veamos el retrato de estos dos grupos de personas que nos presentó Marcos acá. Quiero que veamos el retrato de las multitudes que nos presenta Marcos. Quiero que veamos el retrato de esos 12 a quienes Jesús llamó. Y quiero que veamos un retrato muy particular de uno de esos 12, que por alguna razón Marcos nos da un detalle muy particular. Y que podamos ver esos retratos y ver en cuál de esos nos vemos nosotros reflejados. Porque para cada uno de esos grupos de personas, Jesús tiene un llamado. Tiene un llamado. ¿Bien? Entonces vamos a concentrarnos en primer lugar en el primer grupo de personas que nos presenta Marcos, que son las multitudes. Son las multitudes. Marcos, fíjense que en el versículo 7 nos empieza diciendo que Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Bien? La zona donde vivía Jesús era una zona que era un conjunto de ciudades que estaban alrededor de una laguna, pero una laguna tan grande que se la llamaba mar. ¿Bien? Era una laguna muy particular. Y se la conocía como Mar de Galilea. Y Jesús vivía en una de las ciudades que estaba en la costa de este Mar de Galilea. Ahora fíjense, la multitud era tan grande, ¿se acuerdan? Que cuando él una vez estaba en una casa enseñando, se llenó y no entraba nadie. Era tan grande que cuando él sanaba a la gente, le tenía que decir a la gente que por favor no dijera nada, porque si no, no iba a poder seguir caminando por la ciudad. ¿Se acuerdan de todo eso que viene pasando? Bueno, ahora la multitud creció tanto que el único lugar en donde Jesús podía estar para enseñarles era en la playa. Ahí, no había otra manera. No había otra manera. Y fíjense cómo Marcos insiste. Para Marcos parece que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esta multitud era realmente grande. Era realmente grande. ¿Sí? Nos dice Marcos que era una gran multitud, ¿no es cierto? Versículo 7, una gran multitud de Galilea lo siguió. Incluso nos dice que Jesús corría el peligro de ser oprimido. ¿Vieron el versículo 9? Dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud para que no lo oprimieran. ¿Sí? Imaginemos la situación, ¿no es cierto? Es un hombre a quien toda una multitud quiere ir. Va y lo aprieta, ¿no es cierto? Y lo aprieta. Y Jesús le tuvo que decir a sus discípulos, ténganme una barca lista, porque si esto se desmadra, nos subimos a la barca y cruzamos el mar. Listo, cruzamos la laguna. Lo resolvemos así. De hecho, no pasó acá esto, pero en otras oportunidades Jesús tuvo que hacer eso. Tuvo que subirse al barco y cruzar, porque ya no podía estar en medio de la multitud. ¿Sí? Pero aparte de mostrarnos Marcos que era una multitud demasiado grande para ser manejada, Marcos también nos muestra que esta gente venía de todos lados.
Quizá para nosotros no nos dice mucho, pero fíjense en el versículo 7, dice: una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Todos estos lugares nosotros nos tenemos ubicados como en un mapa, pero si nosotros estuviésemos más o menos relacionados con la geografía del lugar, es como que nosotros estuviésemos acá en Mendoza y Marcos nos estuviera diciendo: vino gente de todos lados, vino gente de Ciudad, vino gente de San Martín, vino gente incluso de San Juan, de San Luis, de La Pampa. Esa es la relación de los lugares que Marcos nos está dando. ¿Ven? O sea, de los 4 puntos cardinales, de cerca y de lejos, toda esta gente habían recorrido diferentes caminos y diferentes distancias y estaban ahí porque querían ver a Jesús. ¿Qué más nos dice Marcos de esta multitud? Bueno, Marcos empieza ahora como a escarbar un poco en qué es lo que hacía esta gente ahí. ¿Qué hacía esta gente ahí? Bueno, en el versículo 10 nos dice que todo esto sucedía porque Él había sanado a muchos. De manera que todos los que tenían aflicciones, para tocar a Jesús, se echaban sobre Él. ¿Sí? Imaginen la situación. ¿Bien? O sea, por esto Jesús tenía miedo de que lo aplastaran. Por esta razón. Porque toda esta multitud, toda esta gente estaba ahí porque querían ser sanados por Jesús. Era gente con aflicciones, con enfermedades. Y ellos creían, porque Jesús lo había hecho ya, que simplemente tocando a Jesús iban a ser sanos. Entonces, ¿qué iban a hacer? Se abalanzaban sobre Jesús. Literalmente nos está diciendo Marcos. ¿Bien? ¿Qué dice? Todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre Él. Se estaban tirando encima de Jesús para tocarlo a ver si podían ser sanados. ¿Bien? Para esto estaba la multitud ahí. Esta multitud estaba ahí buscando ser sanados de sus aflicciones. Pero no solo eso. También Marcos nos dice que había gente con espíritus inmundos, gente endemoniada. ¿Bien? Y es curioso, ¿no es cierto? Porque esta gente con espíritus inmundos no era gente que iba a confrontar con Jesús. ¿Leyeron lo que estos demonios le decían a Jesús? ¿Insultaban a Jesús? ¿Maldecían a Jesús? No. Le decían: tú eres el Hijo de Dios. Esto es llamativo, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que estos demonios que estaban ahí, había gente endemoniada, gente con espíritus inmundos, en lugar de querer confrontar con Jesús, lo que hacían era por ahí algo un poco más astuto, que era como vincular a Jesús con esa gente endemoniada, ¿no es cierto? Esa gente endemoniada, todo el mundo sabía que tenía algún espíritu inmundo, entonces ellos como que querían asociarse con Jesús. ¿Para qué? Para dejar mal a Jesús, ¿no es cierto? Si yo sé que una persona endemoniada está a favor de este hombre, yo no voy a pensar que este hombre sea una buena persona. Entonces, lo que estaban haciendo estos espíritus inmundos era tratar de dejar mal a Jesús. ¿Bien? Y acá, antes de avanzar, pensemos un poquito en este grupo, en estas multitudes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver, y quizá ustedes se van a acordar, que para Marcos las multitudes no están midiendo el éxito de la obra de Jesús. El ministerio de Jesús no se mide por cuántas multitudes Jesús alcanza. De hecho, cuando Jesús sanó al leproso, en el capítulo 1, ¿él qué le dijo? No digas a nadie. ¿Por qué razón? Porque se iba a llenar y él no iba a poder predicar el evangelio. O sea, Marcos no ve ni como algo malo en sí mismo, ni como algo bueno en sí mismo la multitud. ¿Cierto? Pero están ahí, no son malas. Nos encantaría, y a Jesús seguramente también le encantaba, que multitudes escuchen el evangelio, pero tampoco son como la señal de que Dios está obrando. Como hay multitudes, entonces eso significa que Dios está obrando. No es ni bueno ni malo en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma multitud que un día puede rodear a Jesús al borde del mar de Galilea, al otro día puede estar esa misma multitud en una plaza gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Sí? O sea que la multitud en sí misma, lo numeroso de un ministerio, no nos dice nada acerca de si Dios está o no está con esa persona, con esas personas, ¿bien? Entonces, si nosotros nos acercáramos, a ver,
ahora que leemos un poco más detenidamente y nos acercáramos a esa playa en el mar de Galilea y le preguntáramos a estas personas, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Qué es lo que nos daríamos cuenta enseguida? Es que ellos estaban ahí porque ellos querían recibir su milagro de Jesús. Ellos estaban ahí para recibir su milagro de Jesús. Ellos se echaban, lo rodeaban y se echaban sobre él porque ellos querían ser sanados. ¿Bien? Para eso estaban ahí. Estas multitudes, de alguna manera, nos enseñan a mirarnos a nosotros mismos y a examinarnos si nosotros en algún sentido no pertenecemos también a esa multitud, que simplemente está tratando de seguir a Jesús para poder conseguir algo que Jesús le pueda dar. ¿Bien? Ellos querían una sanidad, ellos querían un milagro, pero cualquiera puede estar siguiendo a Jesús con tal de conseguir de parte de él cualquier otra cosa. Puede ser un milagro, puede ser cualquier otra cosa. ¿Bien? Entonces, ¿por qué está esta multitud ahí? ¿Están buscando algo de Jesús? ¿Por qué están ustedes acá? Ahora vamos a ver cómo está. Ver a la multitud nos devuelve una imagen en el espejo. ¿Por qué estamos acá? ¿Sí? ¿Buscamos que Jesús nos dé algo? ¿Buscamos que Jesús mejore nuestro matrimonio? ¿Buscamos que Jesús nos ayude económicamente? ¿Buscamos que Jesús haga que nuestras dificultades disminuyan? ¿O buscamos que Jesús complete nuestra vida, ¿no? Como se supone que una buena persona, no sé, debe ser trabajadora, debe tener su familia ordenada, no debe deberle nada a nadie y debe ir a la iglesia todos los domingos. ¿Qué buscamos? Que Jesús complete nuestra vida, que nos dé lo que nos falta para que se vea nuestra vida como la vida de una buena persona. ¿Bien? ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Quizás tengamos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta, ¿cierto?, que nosotros calzaríamos muy bien con esa multitud. No quizás pidiéndole un milagro, o quizás sí, pero quizás no pidiéndole un milagro, pero sí esperando que Jesús me dé algo. Yo sigo a Jesús porque quiero que Él me dé algo, ¿no es cierto? Quiero que Él me dé algo, quiero que Él me ayude con esto, quiero que Él haga esto más fácil, quiero que Él me dé esto que no puedo conseguir en otro lugar. ¿Bien? Y eso de alguna manera nos convierte en parte, ¿no es cierto?, de esa multitud. El problema de esa multitud y de todos los que se sientan identificados con esa multitud es que en el fondo no desean a Jesús. Desean lo que Jesús les pueda dar. ¿Sí? Y si otro Dios les pudiese dar lo que ustedes quieren conseguir de Jesús, tranquilamente seguirían a ese otro Dios. Ese es el problema que tiene esa multitud. Pero no hay otro Dios, no hay otro Salvador, solo hay uno y es Jesús. ¿Sí? Es Jesús. Y si yo busco a Jesús por lo que Jesús me puede dar, entonces no estoy buscando a Jesús. Estoy buscando lo que Él me quiere dar, lo que Él me puede dar. Y Jesús termina convirtiéndose no en mi Dios, sino en el medio para que yo pueda tener a mi Dios. ¿Se ve? Y eso es lo que nosotros vemos en esta multitud. Pero Marcos avanza y nos cuenta también de otro grupo de personas. A partir del versículo 13. ¿Bien? Dice Marcos que después Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él y Él designó a 12. ¿Bien? Miremos detenidamente lo que nos cuenta Marcos acerca de estos 12, de este grupo. ¿Bien? Lo primero que nos dice Marcos, cuando leemos el versículo 13, es que son 12 personas a quien Él personalmente llamó y eligió. ¿Lo ven? Dice acá el versículo 13, después Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. ¿Bien? No fueron estos hombres los que eligieron a Jesús, sino que fue Jesús el que los eligió a ellos, con la misma autoridad de rey con la que Él había venido, Él ahora los estaba llamando y eligiendo. Es lo primero que nosotros vemos, ¿cierto? Que son 12 personas a quien Jesús personalmente llamó y eligió. Lo segundo que vemos es que estas 12 personas respondieron a ese llamado. Dice, y ellos vinieron a Él. ¿Bien? Y ellos vinieron a Él, ellos respondieron
a la convocatoria que les estaba haciendo el maestro. En tercer lugar, Marcos lo que nos muestra es ¿para qué los llamó? ¿Para qué los llamó? El versículo 14 dice que designó a 12 y nos dice que lo hizo para tres razones, para tres cosas. Número 1, para que estuvieran con él. Número 2, para enviarlos a predicar. Y número 3, para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. ¿Bien? Jesús estaba llamando a estos hombres. Estas tres cosas las podemos resumir en dos ideas. Jesús lo estaba llamando para que estuvieran con él y para que ellos puedan continuar la misión que él estaba cumpliendo. ¿Bien? Hasta ahora la misión de Jesús, según nos la contó Marcos, ¿qué era? Era predicar el evangelio del reino, ¿bien? Y hacer el bien, sanar a las personas con enfermedad y expulsar demonios. Y Jesús está eligiendo a estas personas para que estuvieran con él y para delegarles la misma labor. ¿Ven? Para delegarles la misma labor. Jesús los llamó porque él a estos 12 hombres les delegaría la continuación de su misión en esta tierra. ¿Bien? Ellos iban a estar con él para que Jesús los entrenara para predicar y para hacer las obras que él venía haciendo. ¿Bien? Por eso habla de expulsar demonios. Escuchen esto, el plan de Dios, el plan de Jesús para la expansión del reino de Dios eran estos 12 hombres. Ese era el plan de Jesús para la expansión del reino de Dios. ¿Bien? Esto nos lleva de la mano a una cuarta cosa acerca de estos hombres. Es que si el plan de Dios para la expansión, el plan de Jesús, perdón, para la expansión del reino de Dios, eran estos 12 hombres, entonces lo que nosotros esperaríamos es que estos 12 hombres fueran hombres brillantes, fueran hombres valientes, fueran hombres llenos de virtudes, ¿no es cierto? Humildes, amorosos como Jesús, serviciales como Jesús. Nosotros esperaríamos que Jesús, ¿qué está haciendo? Está tomando a estos 12 hombres y les va a delegar que continúen con su misión. Así que esta gente tiene que ser gente muy, muy capaz, ¿no es cierto? Deben conocer muy bien la Escritura, deben ser amorosos con la gente, deben estar dispuestos a ser serviciales. Bueno, estos 12 hombres no eran nada de eso. Estos 12 hombres no eran nada de eso. ¿Sí? Ya de entrada nosotros conocemos algunos. Al principio del Evangelio de Marcos vimos cómo Jesús llamó a 4 de ellos, que aparecen en esta lista, y lejos de ser personas de la sinagoga, predicadores o lo que sea, eran 4 pescadores. Pescadores, ¿bien? Una profesión de gente ruda, pero de gente intelectualmente no muy preparada en aquel tiempo. ¿Bien? 4 de ellos eran pescadores. Había gente analfabeto ahí entre ellos. ¿Bien? Había gente muy temperamental. Vieron que, no sé si prestaron atención, pero cuando habla de 2 hermanos, de Juan y Zebedeo, que eran pescadores, dice que les puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Se imaginarán que si Jesús los llamó hijos del trueno, no eran muy tranquilitos, ¿no es cierto? Ustedes saben que una vez iba Jesús caminando por la ruta y ellos quisieron ir a predicar a una ciudad. Y la gente de allá no los quiso escuchar. No los quiso escuchar. Y vinieron estos dos y dijeron: Jesús, quisimos ir a predicar, no nos quisieron escuchar. Hacé que baje un trueno del cielo, fuego del cielo, y que los consuma. Así se ganaron ellos el apodo de hijos del trueno. O sea que eran gente muy temperamental. ¿Bien? Había personas materialistas. Acá estaba Leví, ¿se acuerdan de Leví? Este publicano, este recaudador de impuestos del que hablamos hace algunas semanas, estaba acá. Mateo. ¿Bien? Esta gente era gente traidora al pueblo judío. Traidora al pueblo judío. ¿Bien? Ellos se habían vendido a Roma para quitarle el dinero a los judíos. Y ustedes saben que había un grupo dentro de los judíos que los odiaba particularmente a los recaudadores de impuestos. Los odiaba particularmente. En ese momento ese partido extremista se llamaba los celotes. Bueno, en el grupo de Jesús había un publicano y había un celote. Ahí está, estos son los 12, es como, no sé,
Es como que metamos a un libertario y a un camporista, ¿no es cierto?, en el mismo grupo ahí que se odian. Bueno, esa era la cuestión, era una oposición política, un odio entre estos dos grupos de personas, pero Jesús los tenía ahí juntos. Estos son los 12. Estos son los 12, ¿ven? No son la clase de persona que nosotros esperaríamos que Jesús elegiría para que continúen su obra cuando Él se fuera. Para que continúen su obra cuando Él se fuera. Entonces, estos hombres, estos 12 hombres, eran el plan de Jesús para la expansión del Evangelio del Reino de Dios. Fueron el plan de Jesús. ¿Bien? Y entonces a ellos también nosotros deberíamos acercarnos y preguntarles lo mismo que le preguntamos a la multitud. ¿Qué están haciendo acá con Jesús? ¿Qué hacen ustedes acá con Jesús? ¿Bien? Y por lo que nos cuenta Marcos, su respuesta sería algo así como, mira, la verdad no sabemos qué estamos haciendo acá. Jesús nos llamó. No estamos acá porque nosotros hayamos elegido estar acá. Jesús nos llamó, lo estamos acá sin merecerlo. Y estamos acá para estar con Él y para continuar su misión. Eso nos responderían ellos. Porque Jesús los llamó para eso. Nosotros estamos acá para estar con Jesús y para continuar con su misión. Así que, ahora veámonos en ese espejo, ¿sí? Si ustedes están acá porque lo que desean es estar con Jesús, no lo que Jesús les pueda dar, sino estar con Él. Estar con Él. Si ustedes están acá porque desean estar con Jesús, entonces tienen que saber que también van a tener que continuar con la misión de Jesús. Son dos cosas inseparables. Estar con Jesús es ser un discípulo de Jesús, es ser un seguidor de Jesús. Yo no puedo pensar en que Jesús sea, como dijo un predicador alguna vez, sea como el genio de la lámpara, que yo froto la lámpara, le pido que me dé lo que yo quiero y Él me da lo que yo quiero y nada más. No, Jesús no es eso. Jesús es Señor. Y si yo quiero que el Señor me salve, ¿sí?, yo debo arrepentirme, como dijo Él, creer en el Evangelio y tengo que seguirlo. Y seguir a Jesús significa continuar con la misión que Él empezó. Por eso Él dijo, los traigo para que estén conmigo y para enviarlos a predicar. ¿Bien? Si ustedes son discípulos de Jesús, si ustedes están acá porque quieren estar con Jesús, tienen que saber, y esta es la noticia, que tienen una misión. Todos los que estén acá y que quieran seguir a Jesús, tienen que saber que tienen una misión, que es continuar con la misión que Jesús empezó de llevar el Evangelio del reino de Dios hasta el fin del mundo. Esa es la misión, ¿sí? Quizá alguno de ustedes piense, bueno, pero que yo sé poquito. ¿A quién le voy a ir a predicar el Evangelio? Es muy poco lo que yo puedo ofrecer para expandir el reino de Dios. Bueno, acuérdense de esta lista de hombres. Cuando piensen que ustedes saben demasiado poco, acuérdense de esta lista de hombres. Cuando piensen que ustedes son demasiado inmaduros como para poder predicar el Evangelio y extender el Evangelio, acuérdense de esta lista de hombres. Acuérdense de esta gente inmadura, de esta gente que era bastante defectuosa, pero que Jesús los llamó. ¿Sí? Esta gente, hermanos, un día podía estar a los gritos valientemente diciéndole a Jesús, aunque todos estos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Así le dijo Pedro a Jesús. Si es necesario, voy a poner mi vida por vos, Jesús. Nadie te va a tocar. Y al día siguiente estaba como un perrito mojado negando a Jesús. No, yo no lo conozco, hasta maldiciendo estaba, diciendo malas palabras, groserías, para negar a Jesús. Esta es la clase de gente, ¿ven? Esta es la clase de gente que Jesús llamó. Entonces, cuando nosotros pensemos en lo demasiado poco que somos para expandir el Evangelio, acordémonos de cuál es la clase de gente que Jesús llamó. ¿Bien? ¿Cuál es la clase de gente que Jesús entrenó? Quizá alguno de ustedes piense que todavía es demasiado incrédulo para poder expandir el Evangelio. Bueno, acuérdense de Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Yo no puedo creer. ¿No? Si no toco el cuerpo de Jesús resucitado, si no veo sus heridas, no toco sus manos, sus agujeros de los clavos en la mano, yo no voy a creer que Él resucitó entre los muertos.
Era Tomás, uno de los 12, ¿sí? Así que sí, hermanos, Jesús no hizo un casting para elegir a los mejores para que los sigan. Jesús no hizo un casting. Jesús no pidió los currículum y buscó a los mejores, a los que más saben, a los que más habilidades tienen, a los más perfectos. Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso. ¿Sí? Jesús llamó, dice, a los que Él quiso. A los que Él quiso. ¿Bien? ¿Saben que el apóstol Pablo da una explicación de por qué Jesús hace esto? Él le explica por qué. Porque si el Evangelio, el reino de Dios avanza porque los predicadores del Evangelio, los discípulos de Jesús son personas talentosas, son súper cristianos, son personas que conocen un montón, súper maduras, súper santas, todo, puede haber una confusión. La gente va a mirar eso y va a decir, el Evangelio está avanzando porque ellos son muy talentosos. Pero Dios no quiere que se piense eso. Dios no quiere que quede ninguna duda de que el Evangelio avanza porque Él es poderoso y porque el Evangelio es poderoso. Entonces, para que sea evidente que el poder que hace avanzar el Evangelio es el poder de Dios, lo que Él hace es escoger a lo más pequeño de este mundo, a lo más disminuido de este mundo, a lo menos talentoso de este mundo. ¿Sí? Él hace eso, para que sea evidente que el poder y la gloria que hacen avanzar el Evangelio es el poder y la gloria de Dios, y no el nuestro. Y no el nuestro. ¿Bien? Así que sí, hermanos. Nosotros podemos ver a las multitudes y decir, bueno, ¿por qué están acá? Bueno, nosotros queremos que Jesús nos dé algo. Que nos sane, o lo que sea, pero que nos dé algo. ¿Bien? Esas multitudes podrán recibir su beneficio de Jesús. Puede ser que lo reciban. Pero ellos van a pasar de largo. Y al final, van a terminar condenados. Esa multitud podrá decir muchas cosas lindas acerca de Jesús. Esa multitud podrá saberse las canciones de la iglesia. Esa multitud podrá saberse las respuestas correctas a las preguntas del Evangelio. Podrá saber un montón de cosas. Pero ellos lo único que quieren es recibir su beneficio de Jesús. Ellos van camino a la condenación. De ellos Jesús dijo en una oportunidad, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, hicimos de todo en tu nombre. Pero yo les voy a decir, dice Jesús, nunca los conocí, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y van a ir a la condenación. Y van a ir a la condenación. Pero después Jesús llamó a otro grupo, los 12, que nos recuerdan que hay otro grupo de personas que están siguiendo a Jesús porque quieren estar con Él, para estar con Él y para continuar con su misión. Para continuar con su misión. Este grupo de personas es un grupo que solamente sigue a Jesús por gracia, porque Él los llamó, no porque se lo hayan ganado. Son muy defectuosas, tienen muchos problemas, son muy inmaduros. Pero ellos han sido llamados por la gracia. Ellos respondieron al llamado del Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ellos lo hicieron. Ellos se arrepintieron de sus pecados, confiaron en Jesús. Y cuando Jesús pasó al lado de ellos y le dijo, como le dijo a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, su hermano, les dijo, síganme, ellos quisieron. Ellos dejaron todo lo que tenían y que los ataba a su vieja vida y lo siguieron. Y lo siguieron. Ellos se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Cristo y lo siguieron. Ellos estaban ahí porque quieren estar con Él. Y Jesús los estaba entrenando para continuar con su misión. Bien. Pero entre ellos hay un hombre muy particular. Un hombre muy particular. Cuando Marcos termina su lista, en el versículo 19, nos menciona al discípulo número 12. Pero no solo menciona su nombre como hizo con los otros, sino que nos da una nota acerca de este hombre. Estaban los 11 y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Bien? Y yo no puedo terminar, no quiero terminar y no puedo terminar esta predicación sin hablar acerca de este versículo y acerca de este hombre. Este hombre perteneció a los 12. ¿Sí?
Ustedes saben que cada vez que los evangelios mencionan a Judas, pero cada vez, no hay ni una vez en donde esto no se cumpla. Cada vez que los evangelios mencionan a Judas, lo señalan como el traidor. Siempre. Acá dice Judas Iscariote, el que también lo entregó. Bien. El nombre de Judas pasó a la historia en nuestra cultura popular como sinónimo de traidor. El nombre de Judas pasó a la historia como sinónimo de traidor. Bien. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de Judas? Por lo menos lo que más me sorprende a mí. Él vivió con Jesús esos 3 años. Él estaba entre estos hombres que Jesús llamó para que estuviesen con él. Él vivió con él, ¿sí? Él escuchó el evangelio de la boca de Jesús. Él escuchó las enseñanzas públicas de Jesús. Y él escuchó las enseñanzas privadas de Jesús. Jesús enseñaba a todos y después tenía con los 12 una enseñanzas privadas donde explicaba a profundidad lo que enseñaba públicamente. Él hizo todo eso. Él vio sus milagros. Él convivió con Jesús. Bien. Todos esos 3 años. Bien. Él pudo ver la compasión de Jesús por la gente, el amor de Jesús por la gente. Él pudo ver él pudo escuchar cómo Jesús condenaba a los hipócritas. Bien, nosotros vimos algo los capítulos anteriores de cómo él confrontaba a los hipócritas religiosos y Judas escuchó todo eso. Escuchó las conversaciones privadas de Jesús, en donde Jesús les decía a sus discípulos, guárdense de los escribas, los fariseos, porque son hipócritas. Judas, escuchó de primera mano, ¿no es cierto?, todo lo que cualquiera de nosotros hubiese querido escuchar. ¿Quién no hubiese querido tener 3 años de nuestra vida dedicados solamente a estar con Jesús y a escuchar cada una de sus enseñanzas, a verlo vivir, ¿cierto?, a ver cómo él se relacionaba con la gente, o sea, aprender directamente de él? Esa oportunidad tuvo Judas. ¿Bien? Y hay al menos 2 cosas que son muy llamativas de la vida de Judas. Número 1, que cuando llega el momento de la traición, ninguno de los 11 se imaginó que Judas era el traidor. Es sorprendente esto. Ninguno de los 11, sus otros compañeros, cuando Jesús les dijo la noche que iba a ser traicionado, unas horas antes él le dijo, uno de ustedes me va a entregar, le dijo a sus 12. ¿Bien? Y nosotros podemos imaginarnos, capaz, entonces ahí todos miraron de reojo a Judas. No, nadie. Es más, ¿saben qué preguntaban los discípulos? Señor, ¿seré yo? Eso preguntaron todos, Señor, ¿seré yo? O sea, nadie se imaginaba quién era el traidor. 3 años viviendo con él y nadie se imaginaba quién era el traidor. Eso es lo primero sorprendente. Y lo segundo, lo sorprendente, es que después de 3 años viviendo con Jesús, él estuviese dispuesto a traicionarlo. Eso es lo sorprendente. Bien, Judas se levanta entre estos 12 hombres como una advertencia a todos los que estamos acá, de los peligros de endurecer nuestro corazón. ¿Qué tan lejos puede llegar a estar endurecido nuestro corazón? Que podemos ser capaces de montar toda una máscara súper creíble, sostenida en el tiempo delante de los demás, ¿bien? Y aún así, seguir siendo un traidor. Seguir siendo un traidor, ¿sí? Es una advertencia para aquellas personas que quieren seguir viviendo en sus pecados, pero todavía quieren seguir teniendo lo que sea que les dé la apariencia de seguir a Jesús. ¿Qué les da aparentar seguir a Jesús? ¿Qué les da? ¿Les permite conservar ciertas relaciones, ciertas amistades? ¿Qué les da aparentar seguir a Jesús? ¿Les permite tener el estatus de una persona moral, de una persona buena? No sé, cada uno sabrá. Pero lo que sea que le daba a Judas, él lo pudo disfrutar durante esos 3 años, lo pudo sostener a base de hipocresía, ¿bien? Y cuando llegó el momento, nadie sabía que él era el traidor. Nadie lo supo, solamente Jesús.
Judas es una advertencia para las personas endurecidas de corazón, ¿no es cierto?, y que sigan viviendo en sus pecados. Es una advertencia que les recuerda lo cobardes que son. Lo cobardes que son. Permítanme ser duros con ustedes, si es que ustedes están en esta situación. Pero si ustedes están en esta situación, endureciendo su corazón y tapando esa dureza de corazón con una fachada de seguidor de Jesús, Judas les recuerda que ustedes son cobardes. Ustedes son cobardes, que no son lo suficientemente valientes como para reconocer lo que realmente son y vivir en consecuencia. No son lo suficientemente valientes y tampoco son lo suficientemente valientes para renunciar a sus pecados, cueste lo que les cueste, y seguir a Jesús. ¿Sí? Son cobardes. O tibios, como decimos ahora, ¿no es cierto? Son tibios. Queremos todo, queremos lo que nos da seguir a Jesús y también queremos lo que nos da seguir con nuestros pecados. Y eso es cobardía, y eso es traición, y eso es ser un Judas. Y eso es ser un Judas. ¿Bien? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio que hay para los Judas de la vida? ¿Cuál es el remedio que hay para los Judas de la vida? Solamente un remedio. Solamente un remedio, que es el perdón que da Jesús por medio de su obra perfecta, su muerte sustitutiva y su resurrección. La sangre de Jesús tiene poder para perdonar a los traidores, a los hipócritas, a los Judas de la vida. A los Judas de la vida. Pero hay que estar dispuestos a entrar por la puerta estrecha. Hay que estar dispuestos a entrar por la puerta estrecha. Hay que estar dispuestos a sacar la máscara. ¿No es cierto? A que la máscara de Judas se caiga antes de que la sentencia de condenación venga. Y que cuando esa máscara se caiga, cuando esa máscara de Judas se caiga, que se caiga lo que se tenga que caer. Que se descubra lo que se tenga que descubrir. Que se descubra que esto es lo que soy. Este fracaso es lo que soy. No lo que intenté mostrar delante. No lo que intenté aparentar. No la máscara que me puse. Eso es mentira. Eso es una máscara. Intenté parecer un cristiano, intenté parecer que viniendo a la iglesia, estando con otros cristianos y cantando las canciones, me parecía un cristiano. Pero la verdad es que sigo amando mis pecados. Sigo amando mis pecados. Judas nos recuerda que esa clase de personas existe. Judas nos recuerda que esa clase de personas existe. Pero Jesús nos recuerda que para ellos también hay salvación. Para ellos también hay salvación. Para ellos también hay gracia, para ellos también hay perdón. La vergüenza de los Judas de la vida también fue llevada por Cristo en la cruz. La condenación que merecen los Judas de la vida también fue llevada por Cristo en la cruz. De manera que cualquier Judas de la vida que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en su bondad, confiando en su amor, confiando en que Él cargó con sus pecados, con su hipocresía, con su orgullo, confiando en eso, va a recibir el perdón y va a ser recibido como cualquier otro pecador que viene a Cristo. Como cualquier otro pecador que viene a Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Bien, entonces, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es lo que están haciendo acá? ¿Por qué están siguiendo a Jesús? Que el Espíritu Santo use el espejo, el retrato de estos tres grupos de personas para convencerlos, a todos los que estamos acá, de seguir a Jesús para estar con Él y para continuar con su misión. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el poder del Evangelio, Señor, y te ruego que el poder del Evangelio hoy atraviese los corazones de tus hijos, Señor, que sean despertados y movilizados a la misión a lo que los llamaste, Señor. Que podamos dejar la comodidad de la casa y de los bancos de esta congregación, Señor, para poder responder al llamado de Jesús, que nos llamó para que prediquemos el Evangelio y continuemos con su misión. Señor, que el Evangelio también sea poderoso en esta mañana para movilizar a aquellos que realmente no están interesados en Jesús,
sino en los beneficios que Él les pueda dar, Señor. Que sus ojos puedan ser abiertos para ver que no hay ningún beneficio mejor que estar con Jesús, Señor. Que estar con Jesús. Y aquellos que están endurecidos, sumergidos en la hipocresía y en la mentira, Señor, que también puedan ser despertados. También puedan ser despertados a la misericordia de Jesús, a la bondad de Jesús, al perdón de Jesús, pero también a sus demandas, Señor, y que estén dispuestos a dejarlo todo para poder seguir. Gracias, Señor, por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.